Espero que no quiten. Vamos a dar comienzo a, ya lo siento, a la última sesión. En primer lugar, dando la bienvenida a nuestra última ponente invitada, Teresa Cardona, a la que voy a presentar brevemente. Teresa Cardona estudió Historia del Arte, ha publicado 2 novelas negras en Francia bajo el seudónimo de Éric Todden, escritas a 4 manos con Éric Damien. La primera de las cuales, si no recuerdo mal, se acaba de publicar en Siruela hace poco, ¿verdad? La segunda, sí. La segunda. Ambas novelas de trasfondo histórico, la primera ambientada en la Guerra de Argelia, la segunda en Alsacia-Lorena entre 1870 y 1945. Tras vivir 30 años en Alemania, volvió a Madrid, donde publicó en marzo de 2022 Los dos lados, el primer título de una serie protagonizada por los guardias civiles Karen Blecker y José Luis Cano, de la Comandancia de San Lorenzo del Escorial. En octubre de 2022 publicó la segunda de la serie, Un bien relativo, por la que recibió el premio Villanueva Rural Noir, y en septiembre de 2023 la tercera, La carne del cisne, también ambientada en el Escorial. En mayo de 2025 publicó A la vista de todos, la cuarta entrega de la misma serie, todas ellas en la editorial Siruela. Y con ella y con Elia vamos a hablar de lo que llevamos hablando los 2 últimos días, de novela negra y de literatura en general. Esta mañana habíamos llegado, digamos, en el curso de las conversaciones que hemos tenido todos, a la idea de que, esto siempre trata de crímenes, ¿no? O sea, hasta ahí habíamos llegado. Pero hay una cosa que es interesante también y que en un momento dado tú has deslizado esta mañana, Elia, y ocupa mucho espacio en las novelas mucho espacio específico en las novelas de Teresa, que son los dilemas morales. Y entonces me gustaría que hablarais un poco de eso, que hablarais un poco de cómo la novela negra también es un estupendo escenario, un estupendo pretexto para plantearle al lector un dilema. ¿Y en qué manera se plantea ese dilema? Hombre, yo creo que la filosofía se ha tirado siglos intentando entrar en el terreno de la ética y explicar todos los dilemas morales que existen desde el principio de la humanidad. Lo que pasa es que creo que la filosofía y la ética, así como gran éxito entre la gente, no tienen, aparte algunos pocos. Y entonces a mí me encanta tomar esos dilemas y meterlos en mis novelas y obligar, sobre todo al lector. Me gusta mucho cuando vienen lectoras, como la que acaba de venir ahora, y me dice, es que en todas tus novelas intentas enseñar los diferentes prismas. Lo que intento siempre es ponerme en la piel tanto del asesino como del muerto, como de los investigadores, para intentar explicar por qué, cómo se llega a eso, y que las cosas no siempre son lo que parecen, que hay veces que somos muy arrogantes cuando decimos de repente yo esto jamás lo haría, esto no me pasaría, y entonces intento protegerme a mí misma, sobre todo, y hay veces que consigo hasta llegar al lector en ese tipo de cosas, para que hagan lo mismo y observen todo desde los diferentes puntos de vista y se den cuenta de que las cosas no son ni blancas ni negras, sino que la mayoría de las veces son grises. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es muy importante cuando, por lo menos yo como lectora, cuando leo, lo que me gusta sobre todo de leer es poder entrar en el punto de vista de alguien que no soy yo. O sea, yo ya sé cómo pienso yo. Entonces a mí lo que me gusta es ver qué otras formas hay de ver la misma realidad. Y lo que tú decías, o sea, que hay situaciones en las que tú a priori piensas, yo eso no lo haría nunca, a mí eso no me pasaría nunca, yo no sería capaz. Pero luego, leyendo y después escribiendo, pones situaciones en las que empiezas a pensar, ¿y si me pasara eso? ¿Y si yo llegara hasta ese punto, de qué sería capaz? Como lo que hablábamos esta mañana, ¿no? O sea, si yo sé seguro que el tipo ese va a venir a matar a mi hija y a mis nietos, ¿qué hago? ¿Nada? ¿O me muevo? Entonces ese tipo de cosas es muy, muy interesante psicológicamente, muy interesante literariamente, porque vemos que en la literatura criminal empezamos, históricamente quiero decir, con la novela enigma. O sea, cuando Poe hace Los crímenes de la calle Morgue,
Entonces, lo único que interesa es saber cómo ha podido alguien entrar en un cuarto cerrado, cómo ha podido alguien cometer el crimen. Luego tenemos eso a Conan Doyle, tenemos luego a Agatha Christie, y siempre es la cuestión de quién y cómo. El muerto no importa, el muerto es la excusa. Y a lo largo de la historia, de la novela negra, el foco va cambiando del problema y del detective, que es el centro de todo, es el inteligente, el caballero desocupado que sabe de todo. Luego va pasando también al ambiente donde se mueven las personas, a la víctima. En otro momento empieza a ver quién es el muerto, por qué. ¿Qué ha hecho para ganarse ese tipo de muerte, ¿no? Y entonces estamos ahora ya en un punto en el que todo nos parece interesante. Cada autor se concentra más en cada novela, en un sitio o en otro sitio, pero el muerto también es interesante ahora. Y en las novelas de Teresa pasa lo mismo, que ella se pone en varios puntos de vista, y yo también trato de que todos los lectores y lectoras puedan entender todos los puntos de vista. Porque en la base, si te lo explican, casi cualquier punto de vista es comprensible. No permisible, pero sí comprensible. Hombre, yo he llegado hasta el punto que hay veces que en la novela negra me parece que el papel del muerto se queda un poco corto, sí. Porque estamos hablando siempre de una novela negra en la que el protagonista, toda esa novela se basa en la muerte de una persona, y nos tiramos toda la novela escuchando lo que dice la gente de esa persona, que hay muchas veces que ni siquiera corresponde a la realidad, y no nos el escritor no nos permite entrar en la cabeza de esa persona para saber por qué llegamos ahí. Y yo justo en esta última novela he hecho el ejercicio de dejar a mi muerta hablar, darle al lector la posibilidad de ver a la muerta desde que ella es pequeña y seguirla para darse cuenta de qué es lo que ha llevado a que ella se convierta en esta persona, qué es lo que puede llevar a que la asesinen, y a darle una voz que el lector conozca de primera mano y sin saber que viene es que este señor me ha dicho, es que yo la vi. Me parece siempre muy gracioso que cuando hay estos asesinatos en serie o el típico asesinato súper sanguinolento que aparece en las noticias y le preguntan a la gente de la calle, hombre, ¿y usted era su vecino? Sí, vivía en el tercero C. ¿Y cómo era? ¿Qué le parecía? Oh, era un chico encantador, me llevaba siempre en las bolsas de la compra. Saludaba siempre, ¿sabes? El otro día en la presentación que hicimos se levantó una señora y dijo, teníamos un vecino arriba que se mató a su mujer y a su hija, y nos quedamos todos de piedra porque siempre se quitaba el sombrero en el ascensor, y claro, era una señora mayor, y todos estábamos muertos de risa, pero es una cosa muy común. ¿Y cómo os los arregláis para hacer esa exposición sin caer en tomar partido? Porque a veces cuando uno lo está leyendo está diciendo, ahora es cuando va a caer. Pero es que lo de tomar partido tampoco está mal. O sea, yo, por ejemplo, hay novelas en las que dejo bastante claro, las de Santa Rita, que se lo habían ganado. O sea, que hay algunos que clamaba al cielo lo que estaban haciendo y que estaban haciendo cosas con las que no tienes la opción de ir a la policía. O sea, hay cosas que se le hacen a hombres y a mujeres, pero sobre todo mucho a mujeres, que son terribles, pero que no son ilegales. O sea, que tú no puedes ir a la policía a decirle que eso, que tu marido te había prometido que cuando tú llegaras a la menopausia él se haría la vasectomía, por ejemplo, porque los dos de común acuerdo habían decidido no tener hijos, y de repente te enteras de que tú sí que has llegado a la menopausia, pero él no se ha hecho la vasectomía. No puedes ir a la policía a decir, me ha engañado. Me te dice, bueno, pues señora, pues más tonta usted. O sea, eso no es ilegal. Casarse con un mentiroso no es ilegal. Pero te puede joder la vida. Entonces, bueno, ese tipo de cosas. A veces sí que tomo partido. Yo intento no tomar partido, me pasa como a Elia, que evidentemente de vez en cuando se me ve el plumero, pero me meto cada vez que describo a los personajes, ya sea el asesino, ya sean los investigadores, intento meterme en su piel. Y entonces, bueno, tengo una novela que trata de un narcisista,
Y yo tenía que estar enamorada de ese narcisista y me enamoré de ese narcisista, porque si no lo estuviese no conseguiría jamás enseñarle al lector que es un ser fascinante. Y entonces al final, bueno, es una cosa que después me echan en cara a veces, el ABC me lo echó en cara y dijo que hacía justicia poética, entonces tuve que dejar de hacerlo. Al final es que hasta mis asesinos hay muchas veces que es que me caen muy bien y entonces les intento salvar de las garras de la ley, y me pasó en uno o en otro libro que lo conseguí, ya les había sacado, y entonces el ABC escribió eso de la justicia poética y mi lector cero me llamó muy serio y me dijo, esta vez les tienen que coger, porque como no les cojan es que además la Guardia Civil van a ser unos zotes totales, así que nada, que les cojan. Y entonces ahora pues hay veces que con el corazón pesado, hay veces que tengo que interferir y empujarles, no a Soto del Real, bueno, a Soto del Real no sería ni siquiera lo peor, pero vamos, es verdad que hay veces que tomas partido, pero porque te has metido tanto en el personaje que entiendes sus razones, y entonces no puedes más que pensar como ha pensado él. Y en la situación, yo creo que lo que nos obliga el oficio de escritor es a meternos de lleno en ese entorno, tanto social como político. Yo siempre recuerdo que mi abuela, la alemana, que yo siempre le preguntaba, abuela, ¿cómo era en la Segunda Guerra Mundial? ¿Y qué hacías? Y claro, era la época, además, yo era jovencita, sacaron la lista de Schindler y entonces todos queríamos haber tenido un abuelo que fuese Schindler, o sea, y claro, ibas a tu abuela y le decías, abuela, ¿tú qué hiciste? Sí, y nada. Mi abuela siempre decía, nos callábamos porque teníamos más miedo que nada, y entonces a medida que pasaba el tiempo he ido comprendiendo, yo creo que la mayor cosa que he aprendido con la edad es la tolerancia. Entonces mi abuela me contaba qué querías hacer, o sea, yo conocía a una amiga, una señora panadera en Francia, que resulta que se tiró toda la guerra vendiéndoles el pan a los alemanes. Después de la guerra puedes decir que había colaborado, pero claro, si ves que esta pobre señora se había quedado viuda, tenía 5 hijos en casa, a la suegra, evidentemente que le vendía el pan no solo a los alemanes, sino al demonio con rabos y cuernos. O sea, es que inmediatamente, entonces si observas esa situación en la que están las personas, eres mucho más capaz de comprender. Totalmente. Y de empatizar. Sí. Yo lo que pasa es que tampoco veo la necesidad de que siempre en las novelas el asesino pague lo que ha hecho. En la realidad sí. Verdad, gracias Celia, gracias. La próxima vez que me lo digan, en la realidad sí. Pero en la realidad hay unos asesinos que ahí tenemos más comprensión. Sí, además, oye, si tú estás haciendo una novela que refleja la realidad, en la realidad no todos los asesinos lo pagan. Hay muchísimos casos que al final se dejan perder porque no hay bastantes pruebas y se archivan. Porque no lo puedes hacer en una novela en que dices, pues no sabemos qué pasó. Los lectores y lectoras sí que lo saben, el autor o autora también lo sabe, pero los policías de dentro no, y eso me encanta. Esperemos que no tengamos a ningún policía escuchándote aquí. Bueno, es igual, lo tomará con alegría, creo yo. Te dirá aquello de hoy si yo te contara. Eso es. Abriendo el foco dentro de la misma idea, se podría deducir que a eso a veces no se parte, sino que se llega. Es decir, la escritura os sirve como una forma de indagación en las propias ideas, de cómo ir resolviendo lo que uno mismo piensa sobre cosas. En mi caso sí. O sea, yo digamos, yo sé dónde empiezo, sé a dónde me gustaría llegar, sé unas cuantas escenas que quiero ponerlas porque las tengo claras y sé lo que quiero, pero lo que yo encuentro muy bonito, muy orgánico, es el proceso de que conforme te metes en la novela te van surgiendo ideas y te van surgiendo posibilidades y ya tienes un camino y dices, ¿y si ahora en lugar de esto hago esto? O si tu personaje mismo decide hacer una cosa que tú no habías pensado y lo dejas, a ver dónde vamos. Y de repente se convierte en un viaje común, en un viaje que tú haces con tus personajes en una dirección más o menos prefijada a la que esperas llegar. Pero ese viaje es lo que de verdad compensa. Y es lo que a mí me gustaría que luego reciban las personas que lo leen, ese acompañarme en el viaje, ¿no? Y a ver qué sale, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta como lectora.
Yo tengo un poco como Elia, siempre una idea que quiero contar, que esa es mi espina dorsal, y a través de mi espina dorsal van apareciendo los personajes, y entonces al principio están todos, no sé cómo te pasa, cómo es en tu cerebro, pero cuando yo empiezo una novela tengo unos personajes que están súper claros y otros que están un poco difuminados, y entonces a medida que esos personajes les vas dando vida, van creciendo, van cogiendo más contorno. Y a mí lo que me ayuda muchísimo son sobre todo las conversaciones que hago tener a mis guardias civiles, porque tengo que saltar de un lado a otro. Entonces tengo que argumentar como argumentaría una persona que opina de una manera completamente diferente y de una manera lógica y coherente. Y eso me encanta, porque me obliga verdaderamente a enfrentar las ideas y a ver dónde pueden estar los fallos, qué es lo que puedo, cuál es la calle del medio, que siempre es muy enriquecedor. ¿Os ha pasado que el resultado os sorprenda? Que de repente digas, bueno, no pensaba yo que iba a acabar diciendo esto. Yo en mis novelas muchas veces la más suspendida soy yo, porque al final no suelo saber quién es el que mata, porque además en mis novelas no es lo fundamental, no es el asesino, o sea, lo fundamental es la idea que yo quiero contar. Y entonces es verdad que hasta 2/3 de la novela no sé exactamente quién va a ser. Y eso, aparte de ayudarme, es verdad que muchas veces me sorprende porque tengo que cambiar. De repente, cuando he decidido, tengo que cambiar un par de diálogos anteriores o tengo que cambiar un par de situaciones. Así que sí, y además seguro que Elia lo ha vivido también, tienes el caso del secundario que se te va de mano y que se va, y que si te vas por las ramas, te vas por los cerros. Es buenísimo. Y qué triste es cuando lo tienes que sacar. A mí eso me parece lo peor. Cuando de repente ves que has hecho un capítulo estupendo y tienes ahí esa figura maravillosa y de repente se te ha ido de mano y has contado un montón de cosas interesantísimas, y cuando lees de repente es que es tremendo, porque es que entonces no pinta absolutamente nada y tú lo sabes. Entonces, bueno, yo tengo lo que se llama el cementerio de los elefantes, que entonces saco ahí a mi maravilloso capítulo, lo dejo ahí para no llorar, y ahí se queda para el siguiente Tú haces libro. como los valencianos con el ninot. El ninot indultado cada año se elige una figura y se la salva y se la lleva al museo, Pues sí. porque es demasiado bonita y demasiado buena para quemarla. No me digas que a ti no te pasa. No. ¿No? Pues hijo, a mí esos a mí me da mucha pena, de verdad, a que mí cuando eso no ahí me los tengo pasa. que sacar, fatal. Me pasan otras cosas, pero esa no me pasa. Yo, los que se reclaman dentro de una novela y están en la novela, está claro que es por algo, que sirven para algo y que tienen una lógica. Y entonces enseguida descubro cuál es la lógica y sigo trabajando con ellos. No, a mí me daría mucha pena, por Dios. Uy, Ya te digo que se me parte el corazón ahí cuando lo tengo que sacar. No, eso me da. A mí me da pena cuando tiene que morir alguien que yo sé desde el principio que va a morir, y lo sé, y sé que me lo voy a tener que cargar cuando lleguemos a un punto, porque la novela necesita que esa persona muera. Y eso sí que me da mucha pena. No lo retrasas, a mí me ha pasado con alguna novela, Sí, a veces, que lo vas sí. retrasando, vas echando hacia atrás el capítulo, Sí. como para ver si todavía hay A ver si alguna hay posibilidad. algo. No. A ver, pues no. No, hay personajes que tú ya Y lo en cambio sabes. hay otros que lo bueno que tiene la novela negra es que es como una sesión psicológica gratuita, porque te quieres cargar a alguien, te lo cargas. O sea, yo cuando alguien me cae mal, lo meto en la novela negra, le coloco y me ensaño. Es fantástico. Cuando acabas ese catálogo te quedas como nueva, vamos. Sí. Y de forma completamente gratuita, lo recomiendo. Lo de la escritura es una cosa muy... Sí, siempre que sea escribiendo, mola mucho. Hombre, piensa en Sue Grafton. No, Pues quiero seguro decir que a veces conocéis uno lee y se le pega y piensa. Acuérdate esto de se Sue podría. Grafton. Cuando Sue Grafton, su marido la dejó plantada, le puso los cuernos, le hizo todo tipo de perrerías y encima la dejó completamente sin un duro. Joder. Esta empezó a calcular cómo me lo cargo. Tenía ya todo perfecto y además era una tía lista. Hombre, claro. Y entonces se le ocurrió que iba a escribirlo. Sí. Y lo describió en A de adulterio. Se lo cargó y se quedó más a gusto que nada. Y encima además vendió muchísimo. Sí, eso ayuda un montón. Eso ayuda. Eso ayuda muchísimo. Eso lo hago yo, por ejemplo, cuando voy a los institutos con novelas juveniles. Muchísimas veces hacemos un ejercicio muy chulo, que es eso, pensar a quién vamos a matar. Y tiene que ser un profesor del centro. Y se ponen más contentos que la nana. Entonces, antes de decírselo, le digo a los profesores, hacer el favor de salir un momento, 5 minutos, luego volvemos a llamar, hasta que nos pongamos de acuerdo.
se salen los profesores y en el momento que les digo, vamos a elegir un profesor del centro para cargárnoslo, es increíble lo rápido que se ponen de acuerdo. Pero así, o sea, enseguida alguien dice, por ejemplo, la de inglés y todo, sí, o el de biología, lo tienen clarísimo. Y entonces ya vienen los profesores, no les decimos quién es la víctima, pero empezamos a ver cómo nos cargamos al profesor o a la profesora, ¿no? Y ya les digo desde el principio, lo difícil no es matarlo es relativamente fácil. ¿Qué hacemos con el cadáver? Porque de alguna manera hay que quitárselo del medio y 70 kilos de cadáver son muy difíciles de quitar del medio, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a discutir y nos lo pasamos muy bien y les digo a los alumnos lo que tú dices, si alguna vez de verdad estáis muy hartos y muy fastidiados de alguien, escribirlo, imaginaros por completo cómo me cargo yo a la asquerosa de inglés que me ha suspendido injustamente y de paso practican la escritura. Está muy bien. O sea, es bueno psíquicamente y es bueno también para el trabajo de escritura. Yo tenía que apuntar que os iba a preguntar cómo os documentabais, pero después de esto creo que lo voy a quitar. No sé, ¿tú cómo piensas en los asesinatos, por ejemplo? Yo es que los asesinatos en sí, mis asesinatos son bastante simples. Joder, simples. O sea, el último que yo me leí, que era... Bueno, que no quiero destripar nada. ¿Cuál era el último? Hombre, es que te iba a decir que sucede en Escorial ya. Pues eso. El del agua. Ah, bien, sí. Sí, bueno, no, pero ese fue culpa de mi hija, que Ya, vamos en el como coche y fue la que me lo simple, dijo. más bien, ¿no? No, bueno, ese simple no, ese no es simple, pero Vale. La verdad es que como a mí no me gustan estos libros tan complicados que se resuelven, o sea, que me encanta cuando lo escriben otros y además lo leo, pero no me gustan nada estos libros que se resuelven porque se ha llegado la última prueba de cuántico del FBI que nos la acaban de mandar por avión y entonces eso es lo que ayuda a resolver, o hay una experta en ordenadores que se mete en el darknet y de repente de ahí sale todo. Mis asesinatos son un poco con más de andar por casa, entonces en cuestión de documentación mi forense también es un forense que es un tío listo y funciona bien, pero no doy ninguna clase de medicina forense Sí, eso se hace en mis profesor. libros, que a mí me parece, o sea, que me parece fenomenal que la gente lo escriba, pero a mí me resulta pesado porque yo no he estudiado medicina ni me quiero documentar sobre las cuestiones forenses. Me divierten mucho más otras cosas. Entonces, para mis asesinatos no es tanto. O sea, yo tengo problemas, lo que más me tengo que documentar, según los libros, es en cuestiones más bien legales. Por ejemplo, La carne del cisne fue muchísima labor jurídica, que además encima fue divertidísimo, porque yo empecé a escribir el libro en Alemania. Entonces yo emocionada pensando, es Comunidad Económica Europea, Pues todo no. será igual. Pues no, pues resulta que no, que cuando llegué a España yo había vaciado la cabeza de uno de mis vecinos que se acababa de jubilar y entonces venía todas las mañanas a tomar un café a mi casa, que su mujer estaba hasta las narices de él y le decía, Wolfgang, vete a pasear. Total, que Wolfgang se iba a pasear, el pobrecillo, por las calles, pasaba por delante de mi cocina, yo le veía la cabecita y le decía, ahora Wolfgang, entonces entraba en mi cocina y me explicaba todas estas bases del derecho. Y yo apuntando absolutamente todo y emocionada de haber hecho un libro que estaba bien basado en las cuestiones legales. Hasta que de repente llego a España, se lo doy a leer a un fiscal y me dice, perdona, pero Aquí no. esto en España jamás. No se parece en Total, nada. que se me desmontó todo el tinglao, lo tuve que hacer todo otra vez, todas esas cuestiones legales, y eso sí me costó. Y por ejemplo, en los otros he tenido partes históricas que sí que me han costado más, pero bueno, o sea, te lo pasas fenomenal. Eso es lo malo, que cuando te metes a investigar, Sí. te pasa un poco el síndrome de Wikipedia, que te vas metiendo en cada cosa, todo te parece estupendísimo, Vas saltando. y entonces de una cosa a otra, yo estaba mirando unas cosas de la Guerra Civil y es que yo creo que ahora ya me he leído todos los ahora, desde el año 1932 hasta el año 1938 o 39, que fue cuando lo dejaron de publicar. Y es fascinante porque te encuentras en plan como con los anuncios por palabras y te Eso encuentras... me encanta. Eso a mí me apasiona. A mí me el encanta. jabón, el jabón no sé anuncios de cómo, el publicidad me parece crecepelo. maravilloso. O sea, eso es fantástico. Ahí se pasa. Imagino que luego tienes que filtrar para no sacar todo lo que has encontrado. No, claro, eso es fatal, porque entonces hay libros que se te meten un montón de información y que es que tus libros no son. Entonces te pasa, por ejemplo, lo que le pasaba a mi compañero francés, que le encantaba el jazz.
Y eso era, cuando nos preguntan que cómo es lo de escribir a cuatro manos, siempre cuento esta anécdota, porque le encantaba el jazz y ponía unas historias de jazz, eran 3 páginas de jazz, y él emocionado, y pensaba que lo había resumido mucho. Es que lo mejor de todo es que él pensaba que estaba escribiendo una cosa cortísima. Claro, como no te gusta el jazz, o seas un experto de verdad sobre jazz, olvídate, así que... Sí, peñazo. Un peñazo. Peñazo. Sí, eso es lo más difícil siempre cuando haces una buena documentación. Digamos, si sabes 100, tienes que poner 5%. Y todo lo demás se queda fuera. Porque primero se hace pesadísimo, porque la gente quiere leer una novela, no quiere leer un ensayo histórico, y luego porque tienden, con mucha frecuencia, los que hacen eso, a romper totalmente el ritmo de la historia. Entonces, imaginaros que en una novela negra actual, o sea, no histórica, hay alguien que llega por aquí detrás y coge una pistola y apunta a este señor, por ejemplo, y no sabemos si lo va a matar o no lo va a matar ni por qué. Estáis viendo el germen del asunto. Sí, hay mucha tensión, lógicamente, porque no sabemos si se lo ha merecido o no, si es que ha hecho algo malo. Bueno, pues en ese momento va el narrador y te explica qué arma es, de qué calibre, qué aspecto tiene, cuándo la inventaron, dónde ha sido fabricada, cuántas balas contiene, qué les pasa a los casquillos. Y tú dices, ¿pero lo mata o no lo mata? Y el lector lo único que quiere es saber si lo mata o no lo mata. Y en medio te cuelan todo eso, que es lo que decías tú del jazz. Así que por mucho que te documentes, hay que documentarse para dar lo que Roland Barthes decía, una realidad suficiente. Tiene que ser un par de pinceladas que creen la sensación de que con eso es suficiente, con eso te ubicas. Pero no lo cuentes todo. Si estás haciendo una novela de los años 50, tienes que dar un par de pinceladas, yo qué sé, de cómo se vestía la gente. Pero no todo. No hay que decir toda la ropa interior que llevaban y si llevaban enaguas o no llevaban enaguas y qué tacones y qué pelo y qué... Aunque es bueno saber, lo Sí, divertido, o sea, saber en cualquier para dar cosa. las pinceladas, para poder dar las pinceladas, es lo que te pasa con los secundarios, que siempre tienes que saber hasta el número de pie que calza, toda su historia, y entonces sí que eres capaz de dar esa pincelada y de poner ese foco de luz ahí donde quieres que el lector lo vea, pero tú ya lo has visto, entonces eres capaz de dar esas... Sí, pero sin molestarte en describirlo completo. No. Sí, lo de la pistola ha estado muy bien. Yo pensaba que ibas a preguntar ahora a quién nos cargamos, pero ya con lo de la pistola... Bueno, es que lo tenía tan cerca. Pero ya habréis visto que no nos lo hemos cargado. O sea, que era solamente para dar un ejemplo. No te han pillado. Todavía. Te va a preguntar cuánto pesas para ver cómo nos deshacemos del cadáver. Uy, mira, por poco que pese un cadáver, la cosa es difícil. Por eso me da tanta rabia cuando en las películas, por ejemplo, no caen en que a mí eso me saca por completo de una película. O sea, eso de que una muchacha joven, no sé, 30 y tantos años, de 60 kilos de peso, mata a un tío y lo coge y lo sube al maletero del coche y lo baja del maletero del coche y hace un agujero en la tierra para enterrarlo y lo entierra. Profundo, y en invierno. Además, en invierno y en vuelve Austria, a su casa y se ducha y está preciosa. Y dices, pero ¿quién se cree eso? ¿Tú has tratado alguna vez de hacer un agujero en la tierra? Pues probar. Sobre todo, aquí no sé, lo mismo aquí en el Escorial, la tierra es blanda. Cállate, y cuentas mullida. granito al momento, aquí no hay manera de enterrar a nadie. Te aseguro que en Alicante tú tratas de hacer un agujero en agosto en la tierra y puedes tardar 3 meses. O sea, para plantar un geranio te puedes estar 2 horas dándole a eso y echándole agua y echándole agua. Y un cadáver necesita mínimo 2 metros y 2 metros. Pero vamos, no que vaya en el maletero. O sea, ¿Cómo lo subes al maletero? Pero si a veces las bolsas de la compra o una maleta que te vayas a ir de vacaciones y necesitas que te ayuden a subirla. Que tiene asa, que tiene de todo. Eso, un cadáver, que además un cadáver cuando se pone rígido es que no hay manera de moverlo. Exactamente. Pues no lo piensan. Y en las novelas lo tienes que justificar. Sí, y además hay maleteros de esos asquerosos que no están rectos, no están lisos, sino que tienen como un altillo, ¿no? Y que tienes que saltarlo, ¿no? Pero sácalo del sitio, no te vas a asesinar y no te vas a matar.
y que no te vean los vecinos y que nadie te pregunte, "Oiga, ese reguero de sangre por las escaleras, ¿eso qué es?". Bueno, y que encuentres la alfombra, que quites primero la mesa del comedor, que la tienes que quitar tú solo, Tú sola, evidentemente, claro. y además la mesa del comedor es de 6 y tiene Sí. una pieza en el medio por si llegan los nietos, y eso todo lo Sí. tienes que quitar tú sola, meter al cadáver ahí, enrollarlo y bajarlo por las escaleras. Enrollarlo en la Está- famosa alfombra persa. En la famosa alfombra y persa. luego al ardor de la madrugada tú vas con una alfombra persa por las escaleras y a nadie le extraña. O sea, el vecino que vuelve de juerga te saluda, buenas noches, y tú vas con la alfombra. La llevo al tinte. Realmente le han dado vueltas. Llevamos mucho tiempo en esto. inquietante, ¿verdad? Es que no tiene que pensarlo. Llevamos mucho tiempo en esto. Así que bueno, procurar matar a alguien delgado. Lo más delgado que podáis. Alguien que no pese mucho. Vamos a buscar cómplices. Ayer ya Cómplices. lo planteamos a los colegas que vinieron ayer y acabáis de mencionarlo. ¿Quiénes son vuestros lectores cero? Mi lector cero es un íntimo amigo mío del colegio, que estudiamos el bachillerato juntos, y es un gran lector. Y ese es el ser cruel. Bueno, mi madre era mi El lector. ser cruel. Mi madre era mi lector cero también, que era fantástica, porque además mi madre inmediatamente me decía, hija mía, en este capítulo me ha aburrido una barbaridad. Y yo, hija, mamá, ¿sabes? Y después, no, pero la Ponte verdad... tu parte, mujer, es ponte que, tu parte. claro, no, pero mi madre la verdad es que en esas cosas era... Yo Eso me está acuerdo muy un bien. día que me estaban sacando unas fotos en el monasterio y me llevé a mi madre, hija, yo emocionada, pensando le va a hacer ilusión ver que a su hija le sacan unas fotos y tal. Y mi madre mirándome y me diciendo, hija, estás feísima hoy. Y hombre, mamá, ¿sabes? Oye, la sinceridad de verdad. Pero mi madre estaba muy bien, porque en el tercer libro, bueno, en el primer y en el segundo libro, pues mi investigadora tiene sus historias amorosas y tal. Entonces llegamos al tercer libro, mi madre se lo acaba y dice, mira, me ha encantado tu libro, pero es que tu pobre investigadora, hija, que se dé un gusto al cuerpo, que conozca a alguien. Y hombre, mamá, ¿sabes? Y encima después lo peor de todo fue que le busqué un novio. Y mi madre, pero que esté bien, ¿eh? Y yo, vale, pues nada, pues le buscaré un novio. Total, que le busco un novio, y después me voy encontrando a sus amigos por la calle que me dicen, Teresa, este libro muy bien, ¿eh? Pero sexo, ¿eh? Y yo, claro, no me atrevo a decir, No, mi pues, madre, es lo culpa que de quería mi mi madre, es lo que quería culpa mi de mi madre. Así que esos son mis lectores cero. Entonces, bueno, mi lector cero tiene también una función terrible que ya voy aprendiendo, porque yo cuando escribo un libro siempre escribo el primer capítulo. Y en el primer capítulo es el mejor de todos, es en el que describo toda la historia, todo lo que quiero contar, los personajes, ahí está todo concentrado, y ese es el primero. Y cuando se lo mando a Pedro lo primero que me dice es el primer capítulo fuera, porque cuentas todo. Y entonces ya ahora, cuando se empieza a escribir un libro, ya sé que el primer capítulo se va también ahí al cementerio de los elefantes con mis pobres secundarios, y ahí se queda ahí. Entonces ya, o sea, con el tiempo vamos. Pues tienen que pasarlo bien allí todos juntos, ¿no? Vamos echando todo allí. Encima no te rías de mí, Elia, ¿sabes? Esto es un tema, pues, digamos, que a mí me duele, doloroso, ¿sabes? Me parece muy mal. Tú no tienes ese problema, pero No, yo ese sí. no, yo tengo otro. Ya he visto que sí. Por los que te voy a preguntar enseguida. Sí, pues no, yo en caso de mis lectores cero tengo un poco más de variedad. Primero es Klaus, mi marido, porque mi marido hace ya unos cuantos años que descubrió que a él le gusta más que leer, le gusta que le lean. Entonces lo que hacemos es, yo le leo en voz alta cada sesión. Si hay veces que he escrito 3 páginas, como si hay veces que he escrito 12. Yo le leo cada sesión, él se pone cómodo en el sillón o en el sofá, y yo se la leo en voz alta. Y cuando terminamos, lo comentamos. Si hay algo que no le ha parecido lógico, o que se ha aburrido, o que dice, mira, aquí parece que me he dormido un poco. Entonces yo ya ahí tengo el primer feedback, la primera sensación. Y además una cosa muy importante, lo que decía antes, al oírlo, tú misma oyes si suena bien, oyes si tiene ritmo, si hay rimas internas, porque yo personalmente le tengo una manía horrorosa a las rimas internas, hay gente que no lo ve. Voy a poner un ejemplo muy, muy exagerado. O sea, mi padre es un importante fabricante de la provincia de Alicante. Es algo que cuando lo ves escrito no te salta demasiado a la vista, pero si lo oyes,
es para ponerte los pelos así. Entonces yo procuro que no haya rimas internas, que no haya repeticiones innecesarias. Eso ya lo veo en esa primera sesión. Y luego ya tengo un grupo de amigos que son mis amigos de toda la vida, mis hijos, mis amigos de toda la vida. Todos hablan alemán y español, las dos cosas. Entonces, si meto la pata, por ejemplo, en cuestiones lingüísticas, en algo que te dicen, por ejemplo, esto suena mucho alemán. esto no, yo creo que esto no se dice en español. Entonces lo miras y dices, es verdad. Y cuando ellos ya me han dado su aprobación, digamos, entonces yo me lo vuelvo a mirar. Además hacemos una cosa muy bonita, que eso sí que mola. Cuando yo les entrego el manuscrito y tienen 3 semanas, a las 3 semanas quedamos en casa, en nuestra casa, y nos reunimos y entonces nos tomamos un café y durante el café, durante 2 horas o así, ellos hablan de la novela. Yo no digo nada, yo cojo un cuaderno y apunto lo que cada uno dice. Y cuando uno dice, yo qué sé, pues a mí esta escena me parece que sobra por completo, y otro, pues a mí también, no, pues yo pienso que es muy interesante, yo me lo escribo todo. Y cuando ya han terminado todos de hablar, entonces lo discutimos, entonces yo participo y después nos vamos a la cocina, cocinamos juntos y cenamos juntos y ya no hablamos de la novela. Y eso lo hacemos en todas las novelas. Y es una cosa muy bonita porque además nos mantiene muy, muy unidos, nos lo pasamos muy bien y todos han leído todas mis novelas. Vamos a contar lo que sea publicable, por lo menos, del proceso editorial. Es decir, ya habéis pasado esa fase, ya tenéis un manuscrito satisfactorio, mandáis a la editorial y ¿qué pasa? ¿Te refieres ahora en nuestra situación o cuando escribes la primera novela? Yo creo que nos interesan las dos cosas, porque también nos interesa saber cómo ha evolucionado eso. O sea, yo creo que la primera novela a mí me dejó muy de piedra cómo funcionaba el mercado editorial español, porque yo, como ha dicho antes Carlos, yo publiqué la primera vez en... No, perdona, no. No te decía que nada. Yo publiqué la primera vez en Francia, y en Francia el sistema editorial funciona de una manera un poco diferente. Las editoriales tienen en la parte superior derecha, la mayoría de las veces, un sitio que pone envío de manuscritos, y entonces tú puedes mandar los manuscritos y nosotros mandamos los manuscritos, que a los franceses les encanta la novela negra y hay un montón de editoriales que lo llevan y éramos escritores noveles, o sea que se lo mandamos a los 25 que conocíamos. Las 25 nos respondieron y las 25 nos devolvieron el manuscrito si les mandabas un sobre. Algunos te escribían unos comentarios, otros te decían me la guardo para el futuro. 2 nos dijeron que sí, entonces bueno, pues fue mucha suerte, entonces elegimos el que más nos gustaba, pero funcionó de una manera muy directa entre el escritor y la editorial. Mi experiencia en España fue completamente diferente. Es verdad que yo intenté enviar manuscritos a las editoriales, pero primero no había esa pestañita de envío de manuscritos. Y entonces intentabas contactar con la editorial, cosa bastante complicada. Yo al final entré a través de mi agente francés que vendía los libros en España. Fue la manera de entrar en una editorial. Entonces sí, ya funcionó de una manera bastante rápida y bien, pero es verdad que yo no sé si alguien lo ha conseguido sin agente, pero creo que el sistema español es el agente. Después lo que recomienda mucha gente, si a alguien le gusta escribir, es presentarse a los premios, sí. Porque hay veces que las editoriales no te hacen caso, pero en cambio ganas un premio, que cuántas veces nos hemos encontrado a gente que de repente te dice me han publicado en Planeta, me han publicado en no sé qué, porque o me autopubliqué y vendía muchos libros y entonces de repente las editoriales empiezan a encontrar un cierto interés, o me he presentado a un premio, he quedado finalista o me lo han dado y entonces sí que me han dado la posibilidad. Sí, es verdad, yo también sugiero eso a la gente que quiere empezar. No, en mi caso yo empecé porque al escribir ciencia ficción era un mundo bastante cerrado, entonces yo empecé con relatos hasta que más o menos casi todo el mundo me conocía a través de los relatos en revistas y en cosas así, y luego ya me presenté a un premio muy importante, el premio UPC de la Universidad Politécnica de Cataluña, y lo gané y me publicaron la novela en ediciones B, y entonces poco a poco ya fue sonando mi nombre en ese género, y luego pasar de ahí a otros géneros fue también más fácil
porque cuando me cambié de género, no me cambié del todo, pero hice una novela juvenil, me presenté al EDB y lo gané. Y entonces ya poco a poco fui entrando, luego en el negro y todo lo demás. Pero lo de la gente es muy útil. Yo tengo un agente alemán y es él el que digamos, me vende. Según qué tipo de novela haya escrito, como yo escribo toda clase de cosas, pues según el tipo de novela que sea, él la manda a una editorial o a otra editorial, la que piensa que más le puede interesar. Y así funcionamos. Pero en cualquier caso, lo que siempre he hecho y nunca he hecho es que yo escribo porque me gusta, porque disfruto escribiendo, porque es un placer. Entonces yo nunca he querido vivir de esto. O sea, ahora vivo de esto, pero yo nunca he querido vivir de esto. Yo tenía mi trabajo en la universidad de media jornada y con eso yo me pagaba la libertad de escribir lo que me diera la gana. O sea, yo nunca he escrito por encargo ni he hecho nada que no quisiera hacer. Entonces, cuando yo entrego un manuscrito en una editorial y a alguien se le ocurre la peregrina idea de decirme que necesitan 2 muertos más en la novela, por ejemplo, yo pues va a ser que no. O sea, la novela está como está. Si te gusta, estupendo. Si no te gusta, hay más editoriales. No hay ningún problema. Y si no la publico, da igual, yo me lo he pasado muy bien escribiéndola. Y eso te da mucha fuerza, te da mucho ánimo. O sea que no... ¿Vas a decir algo? ¿Parece? ¿No? Sí. Sí. Por supuesto no lo he dicho, pero en cualquier momento que queráis preguntar cualquier cosa, ya lo sabéis, levantáis la mano y interrumpimos sin ningún problema. Deduzco de lo que acabas de decir entonces que no ha habido en vuestro caso, claro, no es el tuyo, que lo acabas de decir tú, no ha habido en vuestro caso injerencia del tipo de, pues yo creo que deberías cambiar el capítulo 3, pues yo creo que a lo mejor esta escena es demasiado larga o yo... Decirlo sí, porque hay muchos editores españoles, sobre todo en los últimos 10, 15 años, que pillaron esa idea del editor estadounidense, que no es lo mismo que un editor en España o en Alemania. Los editores estadounidenses se consideran a sí mismos una especie de coautores. O sea, ellos piensan que con sus ideas pueden mejorar tu novela. Entonces, ¿es posible que alguien tenga una buena idea para tu novela? Por supuesto que la puede tener, y que te la diga me parece muy bien, pero que te obligue a que tú cambies tu novela para que te la publiquen, a mí eso me parece un chantaje inaceptable. O sea, si a él le gusta más esa misma novela, pero con 2 muertos más y con 3 escenas de sexo más y con no sé cuánto, coño, escribe la tuya. Coge tú y escríbete una novela como a ti te guste, no me fastidies la mía. Y entonces eso yo no lo hago, pero hay otros autores que conozco, gente mucho más joven que yo, que piensan que es muy útil, que les sirve de mucho el que haya un equipo editorial, incluso a veces 3 o 4 personas, diciéndote, no, pues si el capítulo 3 lo pones delante y primero pones un flashback y entonces, como decíamos antes, unes estos 2 personajes y este que es hombre va a ser mujer y además va a ser lesbiana, pues con eso vamos a tener más público, ¿no? Y dice, pues mira, chico, pues los escribís vosotros, os buscáis un nombre de guerra que os aglutine a todos y vendéis la novela y ya está. Pero mi novela es hija mía y no hay más que una madre. Madre no hay más que una y soy yo. Así que... Yo he tenido mucha suerte, la verdad, también. Con Siruela nunca se han metido ni en el contenido de mis novelas, y prácticamente nunca. Las correcciones que me han hecho son un poco como las de Elia, porque como yo he vivido mucho tiempo fuera, mi marido es alemán y he escrito en francés, tengo muchos falsos amigos, sí. Y tengo un par de vez en cuando me salen unos galicismos que evidentemente hay que corregir, pero que es lo que hace Siruela. Es más, hay muchos autores que se quejan de que las editoriales les cambian los títulos y que el título es una cosa que después cogen uno porque va a vender más. A mí Siruela jamás me ha cambiado un título y siempre me ha preguntado por las portadas. Que pero tú sabes qué título tienen tus novelas, ¿verdad? Sí, Pues yo es que no siempre. es que ves tú, ahí yo no tengo personajes en un limbo, pero tengo el problema de que a veces tengo una novela y no sé cómo se llama. En el cementerio de los elefantes, no en el limbo. Lo del limbo suena muy mal. Suena todavía peor que lo del cementerio de los elefantes.
No, sí, a mí mi título suele salir más o menos a la mitad. Qué bien. Al principio no, al principio siempre mis libros se llaman como el nombre de mi protagonista. Y entonces los que están guardados como, pues este estaba guardado como Maya. El primero estaba guardado como da igual, no vamos a poner ahora en detalles, pero y en la mitad del libro de repente aparece esa frase que te da el título. Y bueno, pues sí. Y Ciruela nunca, la verdad es que yo considero que he tenido muchísima suerte. Y supongo que el cementerio de los elefantes es un lugar temporal, ¿no? O sea, la gente de ahí sale. Yo lo intento. Con muchas oraciones. Les intento sacar, ¿sabes? En el momento en que de repente estoy escribiendo un capítulo pienso, aquí lo voy a poderle meter. Pero hay veces que... ¿Y en otra novela? Claro, pero si es que por eso están ahí esperando, están ahí, digamos, son un poquito como las almas del purgatorio, no el limbo, las almas del purgatorio. Pues mira, te quería decir, a ver si a ti te parece lo mismo. Casi siempre que en una película sacan a un escritor o a una escritora, se le ve sacando hojas de papel y arrugándolas y tirándolas. No. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Yo no he hecho eso, pero es que yo tampoco... Nunca yo veo, nunca. A mí cuando me preguntan, ¿y usted qué necesita para escribir? Claro. Y yo me quedo un poco así, digo, hombre, mi ordenador y un café, si es por la mañana. Sí. Bueno, pero no necesita usted un sitio en plan, como yo creo que todo el mundo está obsesionado con el corcho. Con el corcho de Proust, que están todos como la idea de todos los escritores, necesitamos una especie de torre de marfil en la que nos encerramos ahí tipo Hölderlin o tipo Proust, pero no, o sea, yo desde luego no lo necesito y además a mí tampoco me vienen. Es que a mí tampoco... ¿A ti te han llegado las musas alguna vez? Hombre, las musas de vez en cuando vienen, pero cuando estás trabajando, cuando llevan muchas horas dándole a la Claro, tecla. cuando de repente entonces lo lees y dices, hombre, pues esto me ha quedado bien, pero eso más bien... Esto más bien, claro, estás inspirada, pero eso no son las musas que de repente tú te has levantado por la mañana. Yo muchas musas no. No, yo tampoco. Y es que entonces, claro, o sea, yo me levanto por la mañana, me siento a escribir y bueno, pues si estoy en el tren me tengo que poner cascos, pero eso es un poco... No tengo tampoco una pizarra detrás llena de papelitos y una tabla Excel calculando. No hay sitio. ¿Dónde vas a poner en tu casa? Pero, ¿sabes? Yo de vez en cuando pienso que a lo mejor esos que hacen eso no les pasa... A mí me pasó con un libro, que eso sí que fue un poco vergonzoso, que menos mal que me di cuenta, porque eso fue La carne del cisne. Que entonces, bueno, yo tenía aquí a mis guardias civiles en San Lorenzo del Escorial, todo iba fenomenal, entonces iban a comer y tal, y el muerto había aparecido el domingo, la investigación seguía, y un día que estaba inspirada, escribo una maravillosa escena de mi comisaria, de mi investigadora Karen Blecker con el brigada José Luis Cano, que entran en la lonja del monasterio, y los que seáis de aquí de San Lorenzo lo sabréis, los niños jugando en el recreo, corriendo, y el profesor ahí en la esquina vigilando que no se vayan por el otro lado, todo muy bien. A mí esa escena me pareció estupendísima. Suben por los jardincillos y le van a pedir una hora al peluquero, todo fenomenal. Lo único malo es que cuando terminé de leer el libro me di cuenta que la investigación ya llevaba 5 días y que había puesto a estos... Era domingo. Total, que qué desastre, tuve que echarle la culpa al forense, que habían perdido la prueba ahí en Canarias, inventarme un fin de semana, llevar a Karen a comer con sus padres a Madrid. Bueno, es verdad que después me salió una escena muy buena con los padres, pero claro, ahí con el ganso de Navidad y tal, bueno, toda una cosa un poco, y eso tienes que tener cuidado, o sea, eso, el no tener el mapa temporal exactamente y por dónde sube. Bueno, y a mí me pasa que cuando estoy en San Lorenzo y la gente me para por la calle y me dice, hola guapa, yo cuando me paran así ya sé lo que va a venir, ya lo sé. He leído tus libros, me han encantado. Muchas gracias. Que sepas que esta calle no es de subida sino bajada. Vale. O sea, son esas cosas que si tuvieras exactamente el mapa de Google o el mapa de... a lo mejor no te pasaban. Pues por eso yo lo que hago es inventarme pueblos. Porque llegó un momento en que me di cuenta que la gente sabe tanto y está tan orgullosa de su pueblo. El lector de novela negra sobre todo, ¿eh? Que pones una plaza y donde hay, yo qué sé, una joyería, y que te dicen no, porque esa joyería no la abrieron hasta 1952 y en tu novela es el 50, ahí no había ninguna joyería. Pero ¿qué coño dará que haya o no haya una? Y entonces nada, te inventas un pueblo, poner las joyerías donde te da la gana, poner las estatuas de los santos que te parezca y ya está, y no hay ningún problema. Porque si no, de verdad, ¿qué es eso? Que es que son muy minuciosos. Y lo hacen por bien. A ver lo que vais a decir, que son lectores. O sea, son buenos lectores. Van a decir de pronto, yo envié esa carta. Sí, eso. O sea que cuidado. Nunca se sabe. Teresa, tú has recurrido, lo digo porque es también, llegáis al segundo día y el primer día estuvimos hablando de arquetipos y demás, tú has recurrido al esquema de la pareja.
que es un esquema Sí. muy recurrente en la novela negra, ¿no? Y claro, ahí juegas con dos cosas, juegas con la interacción policial y con la interacción personal, ¿no? Bueno, yo es que mi elección de la pareja, al principio cuando empiezas a escribir una novela negra, te lanzas un poco como, pues, un poco al tuntún. Yo lo único que sabía era que tenía que ponerlo en un sitio que conociese bien, porque es que Elia tiene mucha más imaginación que yo. Yo no tengo tanta imaginación, tengo un cerebro muy germanizado y muy cuadriculado. Entonces, para mí tenía que ser todo muy exacto y muy conocido. Entonces, me molesta mucho cuando me encuentro con una novela negra, porque yo también soy lector, y las cosas no son coherentes. Si de repente es un crimen en la Bretaña y todos los días hace un sol maravilloso, pues no me lo creo. Pues entonces tenía que coger un sitio que conociese muy bien, y el sitio que mejor conocía en España era San Lorenzo del Escorial. Entonces ya San Lorenzo del Escorial, en el momento en que yo tuve claro que quería matar aquí, ya me obligó a la Guardia Civil. Entonces en Francia nuestra pareja había sido al revés, el teniente había sido masculino y la psicóloga había sido femenina. Entonces lo cambié probablemente por, vale, voy a cambiar, voy a poner la visión de una mujer. Entonces, pero no ya porque fuese una mujer, sino porque acababa de hacer al hombre y entonces me divertía más hacer la mujer. Coloqué al Brigada Cano al lado en masculino. ¿Por qué? Porque pensé que sería un buen complemento, que podían compenetrar, pero que además, sobre todo, que podían tener también opiniones contrarias, hice además dos figuras muy a mí me parece que son divertidas, porque Karen Blecker llega del extranjero y entonces se encuentra con el Brigada Cano, que además es homosexual y parece que es súper tolerante, pero cuando le ponen a una mujer de jefa de repente no lo es tanto. Y entonces ese tipo de cosas me divirtió, y además yo utilicé a mi Guardia Civil, que después me preguntan que si es mi alter ego, y digo que no es mi alter ego, pero que yo creo que todos nuestros investigadores tienen algo nuestro, todos, y solo tienes que ver lo que comen y lo que beben, y además, como los lectores son tan exactos, te pillan al momento. O sea, yo un día me invitaron a un club de lectura en una pastelería estupendísima en Madrid. A mí no me gusta nada el dulce y no lo como prácticamente nunca. Pero claro, me invitaron a una pastelería y me plantan 4 tartas maravillosas y preciosas. Pero hombre, es un club grande, ¿sabes? Pero en plan, como además todo como de plátano y chocolate, de galleta y no sé qué. O sea, todo como más dulce imposible. Y yo veo eso y claro, yo educada, bueno, un pedacito pequeñito y tal. No, parece que no te gusta el dulce. Yo ya no demasiado y tal. Se nota porque en tus novelas tus guardias civiles se pasan la vida comiendo y bebiendo, pero nunca toman postre. No me había dado cuenta, pero es así. O sea que claramente te vas descubriendo en un montón de cosas, además si te fijas en lo que beben. Rosa Rivas, que le encanta tomarse una cañita, les pone a tomar cañitas. Claro, y Rosa Montero siempre toman vino blanco. O sea, cada uno tiene sus manías, pero no siempre se ven. Y lo que tú decías del tiempo, una cosa muy curiosa que a mí me llama mucho la atención, cuando veis series de televisión, por ejemplo, de estas policíacas, os dais cuenta de que prácticamente siempre es entretiempo. Estén donde estén, todos van vestidos con una cazadorita ligera. O sea, nunca hace un calor de narices y nunca hace frío de llevar plumas. Es esa especie de limbo cinematográfico en la que llevan cosas monas y ligeritas y cómodas, pero que no es real. Y nos hacen creer que todo eso es realidad. Entonces, en las novelas a mí me parece que una cuestión de coherencia es eso. Si estás haciendo una novela en el norte, lo normal es que llueva. Hombre, los míos pasan frío aquí. Y que vayan siempre mojados. Les tengo aquí con gorro en mayo. Hace frío, claro. Hombre, claro, yo tengo a los míos justo en la novela anterior, los pobres en mayo, que les empieza a nevar. Pues claro, ¿qué pasa? son cosas que pasan. Sí, y en mi región hace mucho calor en verano y se chinchan y ya está, ¿qué vamos a hacer? Pero lo saco y lo tematizo, ¿no? Eso crea la realidad, creo yo. Confiesas, me acaba de ocurrir ahora mismo. Confiesa, Cano es homosexual, para que el público no se haga ilusiones. Bueno, tengo que confesar que lo de la homosexualidad de Cano tiene su origen en nuestra pareja francesa. Nuestra pareja francesa, cuando yo escribí el libro a 4 manos, lo escribí con uno de los profesores de mi hijo. Entonces yo trabajaba en la biblioteca y este señor era docente, era profesor de primaria. Y nos llevábamos muy bien, pero él estaba casado, tenía sus hijos, yo estoy casada felizmente y tengo mis 4 hijos. Y entonces creamos esta pareja estupendísima del teniente y de la psicóloga. Cuando acabamos el libro, todas las preguntas eran:
¿cuándo se van a la cama? Total, que en el segundo libro, como me lo habían preguntado tantísimo, yo comprendo que la gente, cuando te dicen, oye, pues lo que te dicen, quiero 2 cadáveres y quiero cambiar a este por no sé qué, no sé cuántos, eso no. Pero claro, es verdad que había una pequeña tensión. Y yo pensé, pues a lo mejor es interesante, pero claro, es eso que te pasa, que le das parte de ti a tus personajes. Y es verdad que este comisario se parecía bastante a este profesor, y en cambio la psicóloga se parecía también bastante a mí. Y digo, ¿cómo nos vamos a meter en la cama? Si estamos casados. Si estamos los dos casados y además él es profesor de mis hijos. O sea, eso hubiese sido una cosa horrorosa. Total, que tuvimos que hacer unos malabarismos tremendos, que los hice yo además, y estoy muerto de risa, claro. Están en un restaurante por la noche, está nevando fuera, tienen que coger 2 habitaciones, uno toca en la habitación del otro y la escena acaba en el momento en que uno abre la puerta. Entonces no sabes exactamente lo que ha pasado y el siguiente capítulo ya es, ¿ha dormido usted bien? Y entonces es un poco, también puedes decir en francés, la gente se llama de usted durante mucho tiempo, incluso después de la cama. Ajá. Así que puede haber pasado de todo sin que se sepa, pero claro, eso fue peor, porque entonces de acabada tierra quemada la gente me preguntaba, ¿qué pasó esa noche? ¿Se meten en la cama o no se meten en la cama? Total que dije, esto no me vuelve a pasar. Y entonces tenía que hacer a un homosexual y pensé, voy a hacer a este homosexual. Y además me pareció bien porque pensé, Vila y Chamorro, hay un montón de gente que están todo el día pensando, ¿qué va a pasar? ¿Van a acabar? ¿No van a acabar? Y entonces, como a mí me gusta también acabar las cosas, pensé, ¿qué hago? ¿Les caso y les mando al Corte Inglés a comprar papel higiénico? Pues es un poco como que no. Y así es un anticlímax total. Así lo solucioné de un plumazo y yo creo que bien. Así Karen tiene... Mi madre le buscó el novio, o sea, Karen ya también está, no os preocupéis, Karen está ya contenta. Y Cano, eso sí que fue un problema. Eso sí que fue un problema. La primera vez, cuando escribí el libro, bueno, pues Cano estaba un poco ahí de lado. Era el guardia civil homosexual en un real sitio, todo hay que decirlo, pero bueno, no tenía mucha vida privada. El problema fue cuando la gente me empezó a preguntar, ¿qué hace Cano? En sus tiempos libres. En sus tiempos libres, y claro, yo me lancé a preguntar por San Lorenzo. ¿A dónde iría un guardia civil homosexual? ¿Dónde saldría un guardia civil homosexual? Pero yo tampoco quería mandarle tan lejos, ¿sabes? Total, que venga a preguntar, nadie me contestaba absolutamente nada, no sacaba nada en limpio. Ya después de un club de lectura en el centro de mayores. ¿Qué útiles son? Claro, sí, es una utilidad estupenda. Después de un club de lectura en el centro de mayores y explicar la problemática, se me acercan después 2 señoras súper amables y me dicen, nosotros tenemos a alguien, pero eso después, o sea, en la familia, a alguien al que podemos preguntar. Bien, vale, muchísimas gracias. Y además cumplieron y están en los agradecimientos. Y me llamaron y me dijeron, ya lo sabemos. ¡Qué bien! ¿Dónde? Madrid. Vale, pues total, que he tenido que mandar a Cano a Madrid. Me lo temía. Sí. ¿Ves tú? Bueno, también he hecho labor de investigación, ¿eh? Entonces le pregunté a una amiga mía lesbiana que dónde iría. Y yo creo que tuvo un poco de mala leche al hacerme lo que me hizo, porque me dijo un par de sitios estupendos a los que llevé a mi marido, que le pareció una visión nueva de Madrid que hasta el momento no había tenido. Y yo, cuando volví a ver a mi amiga, le dije, mira, Carlota, sabes que es guardia civil, no te pases. O sea, porque me había mandado a unos sitios, digamos, muy movidos y muy coloridos. Yo no me imaginaba ahí a mi guardia civil. Entonces, después de esa experiencia, bueno, ya encontré otro. Era gay, pero serio. Era gay serio, hombre, que es guardia civil. No podía hacer esas cosas. No. Y decían que no se documentaban, hay que sacarles la información así, ¿eh? Bueno, hay que decir que nuestros maridos sufren, pero creo que Klaus, ya veo que Klaus está completamente entregado a la causa también. Totalmente. Deberíamos estar los 4 aquí sentados. Totalmente. No, pero a veces es difícil documentarse porque hay sitios que a lo mejor para los hombres son más fáciles. O sea, yo cuando he ido tantos años a la Semana Negra, que eran casi todo hombres, tú lo sabes, al principio eran sobre todo escritores y habíamos muy pocas escritoras. Entonces ellos hablaban con toda naturalidad de burdeles y de puticlubs de carretera y de sitios así, y de sitios de verdad infames, donde ellos habían estado. Y ellos podían sacar información de primera mano. Pero claro, yo no me imaginaba yo a mí misma yendo con mi coche a un puticlub de carretera a entrar a ver qué hay. Y era una cosa un poco incómoda. Entonces las mujeres a veces pues teníamos que recurrir a otro tipo de trucos. Más fantasía, como dices tú. Pero bueno, también había sitios en que eso
buscabas un par de amigos y decías, llevarme a un sitio de esos aunque sea a tomar una cerveza, que quiero verlos. Bueno, igual tiene un par de matrimonios rotos de Elia preguntándoles a sus amigos, oye, ¿podrías ir al puticlub a enterarte? Hombre, Elia, no sé, y tal. Y de repente al día siguiente en el pueblo, ¿habéis visto el coche de... estaba delante del puticlub? Entérate lo que valen los gin tonics en el puticlub. Sí, porque eso no, parece tonto, pero tiene su gracia el enterarte de qué valen ciertas cosas. Porque todos nosotros nos movemos en un ambiente muy de clase media y sabemos lo que vale la compra en Aldi, en Mercadona, en donde sea, ¿no? Los 6 huevos. Sí. Todos esos lo sabemos cosas todos. lo dominamos Sí, pero ¿qué perfectamente. Vale? Pero tú no sabes, si vas a un sitio, yo qué sé, si vas a un puticlub de estos de lujo, ¿qué te puede costar 2 horas con una chica espectacular? ¿Dónde miras cuánto vale una chica espectacular en un puticlub de lujo? Es que no es fácil, en serio. O un chico. O sea, yo podría, digamos, pedir por internet una cita con un guapo de estos, ¿no? Pero la verdad es que me da un poco de cosa. y decirle, no, si es que era solamente por motivos de documentación, ¿sabes? De todas maneras te va a cobrar. Y además me va a cobrar igual, o sea que... Pero que hay precios que no sabes de dónde sacarlos. Porque ahora, por ejemplo, con internet sí que hay cosas que están muy bien. Que tú, por ejemplo, quieres poner, como decíamos antes, como es todo gratis, quieres poner a tus personajes que van a un superhotel, donde sea, y te metes en internet y sabes lo que te va a costar una suite en ese hotel. Y eso ya no tienes que descararte ni que te dé vergüenza ni nada. Lo miras en internet y ya está. Pero hay otros sitios que no están en internet. Pregunta para las dos. ¿Me equivoco si digo que en vuestros textos los códigos del género tienen relativamente poca importancia? ¿A qué te refieres con código lo que hablamos siempre de decir, bueno, es que una novela negra, lo que hablábamos esta mañana, una novela negra tiene que tener tal cosa. No, de género te refieres a género literario. Sí, de género literario. Es que no sabía cómo es la misma palabra eso con se lo llama, de... se llama polisemia, sí, pero yo esta vez me refería... Sí, se llama polisemia, sí. Género literario. Sí, de género literario en mi caso tienen importancia para destruirlos, o sea, para subvertirlos, digamos. Yo creo que casi cualquier persona que trabaja en un género sabe cuáles son las claves de ese género y aspira a aportar algo, a por lo menos hacer una pequeña miguita de tu parte, ¿no? Es decir, quiero hacer algo, a ser posible que aún no se haya hecho, pero claro, cada vez es más difícil, pero hacer algo que sea original, que sea un poco sorprendente, que sea otra cosa, y para eso tú necesitas saber lo que ya está hecho. Porque si no lo sabes, haces el ridículo del modo más espantoso, cuando te crees que estás haciendo algo súper nuevo y resulta que está ya muy hecho. Eso le pasa a muchos estudiantes que te traen textos y redacciones y relatos y te dicen, ay, léete esto, que es que se me ha ocurrido, es una idea tan original, y tú la lees y dices, hombre, es muy original si descontamos a este y a este y a este y a este, ¿no? Es que no los he leído, no, ya. Esa es la cuestión. Entonces, sí, yo soy consciente de los géneros que uso, el fantástico o el ciencia ficción o el negro, sobre todo, y trato de darle una pequeña vuelta de tuerca a casi todo. Yo tampoco me agarro directamente a las convenciones, intento mezclarlas, y es verdad que muchas veces que mis lectores me dicen que mis novelas no son policíacas. El otro día un lector me dijo, pero además súper amable, me dijo, tus lectores se van a sentir estafados, esto no es una novela policíaca, es un thriller psicológico, ¿por qué pone ciruela policíaca? Yo, pues es que no sé qué quieres que ponga, pero... Porque salen 2 policías, ya está. Evidentemente. Pero también, a mí es que me gustan mucho los tintes costumbristas. El otro día en un club de lectura me dijeron, es que empieza volviendo a su casa y haciendo la cena, y además a mí me gusta cocinar y voy metiendo las recetas de la cocina, porque es verdad que pues un día se me ocurre, entonces voy diciendo, pica la cebolla y pone un poquito de ajo y tal, y lo pocha. Así que yo tampoco tengo una... Creo que eso también va con lo de no tienes detrás el mapa exacto y decir, tengo que meter esto. Yo creo que sí que soy artesanal, pero no artesanal hasta ese punto.
Ok. ¿Y habéis tenido alguna vez la tentación de mezclar géneros? Sí. O sea, Sí. histórica Siempre. y... Bueno, y- yo mezclo con el histórico, o sea, mis novelas francesas tienen mucho lado histórico. No, pero ojo, no es lo mismo en lado histórico que me digas voy a escribir una novela en que el protagonista es el comisario no sé cuántos de la SIOGT del año 1820. Ah, no. A eso me refería. Bien. Sí. A mezclar en ese sentido, no que haya, digamos que la historia es ineludible, ¿no? Pero que yo me refería si decís de repente, pues me voy a montar una historia policial en otra época, ¿no? Eso apetece mucho. Por eso pregunto. ¿habéis Eso tenido mola la mucho. tentación, ¿no? Sí. Tiene sus ventajas, porque como nadie sabe cómo eran las cosas en 1880 en la Sûreté en París, Hombre, sí, en 1880 Hombre, sí lo saben, pero Si ¿cómo lo olía la pones en el escalera? siglo XIV, ahí lo tienes peor. pero ¿cómo olía la escalera de San Petersburgo antes de la Revolución y dentro de la Revolución? En una nos imaginamos que olía a col, en la otra decimos, hombre, yo en la Revolución diría col, pero después estaba muriendo de hambre, o sea que a lo mejor tampoco olía a col. Lo mismo no olía a nada, porque no olía tenían nada que comer. no los pobres tenían nada que desgraciados. comer, pero entonces ¿a qué Ah, olía? ¿Cómo lo A describes? pis, Sí, a ratas. sí. Yo a la Revolución cucarachas, Francesa me lo imagino a moho así. negro. Sí. Entonces, Lo han pensado, ¿os dais cuenta? O sea, esto No, está son siendo cosas que todo muy vienen, que ilustrativo, o sea... Sí, sí. Desde luego no olía a salsas francesas ni cosas así. ¿no? A muselina. Eso es seguro. Pero sí, mola mucho. Os quiero preguntar por peculiaridades propias. En ambos casos tenéis una realidad intercultural. Tú has vivido en muchos años en el extranjero, tú también. ¿Cómo vivís esa parte, las traducciones, todo ese tipo de cosas? Porque no es lo mismo para, por ejemplo, el mundo de la traducción no es lo mismo para alguien que se mueve en un ambiente intercultural que para alguien que lo ve desde fuera, ¿no? Y a mí me gusta mucho y me divierte mucho. A mí me hace mucha gracia cuando veo mis historias en otra lengua y, como decía antes, las que yo controlo, por lo menos leídas, las leo yo y miro a ver si la cosa está más o menos como yo pienso que tiene que estar, y las que son en idiomas que no controlo, pues me fío de quien lo haya traducido y cruzo los dedos y ya está, porque yo en el noruego lo más que puedo mirar es si los nombres de las personas, de los personajes, son los mismos. Es que no os riáis, que una vez pasó una cosa muy graciosa en internet, que yo me metí a ver si había alguna crítica de una novela mía que había salido, creo que era en sueco o en danés. Y entonces la portada era, y eso era, pero luego en la sinopsis que daban, yo no leo sueco, pero veo los nombres de los personajes y no eran. Eran todos unos nombres que no eran los míos. Entonces resulta que al parecer el que había subido la reseña se había equivocado entre dos novelas. Había subido la portada de la mía y había puesto la sinopsis de otra. Entonces ya les escribí y me lo explicaron. Pero hace un efecto muy raro cuando ves una sinopsis de una novela que tú no has escrito y que está con tu nombre. Pues bueno, esa y qué novela importante es el traductor, porque fundamental. Lo del traductor, un escritor me contó que además tenía muchísimo éxito por todas partes y que había un país en el que no vendía absolutamente nada, pero que es que no vendía nada. Y que al final le había acabado preguntando a un amigo que se leyese la novela y que le dijese, y se conoce que estaba tan tremendamente mal traducida que eso había roto, o sea que si estaba vendiendo miles y miles de ejemplares en Italia, de repente pues en Dinamarca vendía 0 por culpa del traductor, o sea que eso es muy importante. Entonces, cuando tienes la oportunidad de traducirte tú mismo, es genial. Sí. Si no la tienes, bueno, la mayoría de las veces las buenas editoriales suelen tener buenos traductores. Sí, pero lo de traducirte tú mismo, yo no sé si a ti te ha pasado. A mí me pasa, no con ficción, pero con no ficción, con artículos académicos, por ejemplo. A mí me ha pasado, no una vez, sino varias, que cuando escribes el mismo artículo, o sea, no traduciendo, sino que lo reescribes, lo escribes nuevo en la otra lengua. Pero, por lógica, deberías llegar a las mismas conclusiones. Pues hay veces que no. O sea, que la lógica de la lengua, la lógica de las subordinadas, te lleva en otra dirección y acabas con unas conclusiones que no es que sean diametralmente opuestas, pero que no son exactamente las mismas. Y es una cosa muy rara. Pero en ficción no he probado nunca a ver si sale otro final.
Eso no me atrevo a traducirme 400 páginas solo por curiosidad, a ver si sale otro final. Me interesaban también las reacciones del público. Quiero decir, tú de repente publicas un libro, pongo por caso, en Austria, en tu caso, o en Italia o en Alemania, y te quedas pensando, ¿y cómo viven allí una historia que pasa en Levante español? Sí, pero eso es lo que resulta muy gracioso, que ahí o sea, siendo tú la misma autora, tus historias más o menos te reflejan, ¿no? Pues hay novelas que funcionan muy muy bien en un país y en otro país pues venden muy discretamente o no venden casi nada. Y no tienes ni idea por qué. Eso es un síndrome gracioso. Yo lo veo siempre con los alemanes, que compran un montón de novela negra de los sitios a los que van de vacaciones. Sí. Que es increíble. O sea, tienen muchísimo éxito unas novelas de asesinatos en la Bretaña, asesinatos en Provenza y asesinatos en Toscana, que son como los sitios a los que van los alemanes. Y entonces yo creo que eso les da, es un poco como cuando se llevan el rosado a su casa en verano y piensan, lo voy a abrir la noche de noviembre, que está oscura y se ha hecho de noche a las 3 de la tarde. Entonces ahí abriremos la botella de rosado que compramos en Italia y llegará el rayo de luz y la abren y resulta que... Y no pasa nada. Que no pasa nada. Sí. Pero bueno, pero, yo creo que en eso sí eso es muy germano, porque una cosa que me hizo mucha gracia a mí es que conocí en varias ciudades alemanas a señoras que tenían clubs de lectura pequeños, o sea, tipo de 6, 8 mujeres, que elegían novelas, como tú dices, pero es que luego iban a los sitios. O sea, que cogían una novela que pasaba en Japón y entonces se tiraban todo el año ahorrando y se hacían un viaje a Japón, las 6 mujeres juntas, 1 semana, 2 semanas, según el dinero que hubieran podido ahorrar, para ver los sitios que salían en esa novela y lo que se les presentara por alrededor. Y claro, todos los años elegían un autor de un país diferente para poder ir a los sitios. Y es una cosa súper graciosa. Pero es que la novela negra es también como una novela de viajes, porque en todos los escritores de novela negra que se plantean verdaderamente en una zona que es real, nos lleva de viaje ahí, nos enseña cómo funcionan las cosas. Todos sabemos, no sé, a mí yo desde que he leído tanto nórdico me da mucha pereza ir, porque estoy viendo que por las noches me van a dar siempre un café. Y además dan unos sándwiches asquerosos. Comida basura, siempre de noche, hace frío. ¿A que sí, tú también? Horrible. Y abren la nevera y se encuentran como el paquete de jamón de York con las puntas levantadas, asqueroso. Y el queso seco. En cambio, ¿qué diferencia? Una de mis razones, que llega y se encuentran las berenjenas de Adelina. Hombre, o sea, es que eso es... Una de mis razones para escribir Santa Rita era que estaba hasta aquí de noir nórdico, que siempre están todos deprimidos, que el detective es alcohólico, todos, que tienen hijos drogadictos, pero que ni siquiera es alcohólico. La mierda de vida. Hay algunos que son alcohólicos, pero es que una de dos, son súper alcohólicos o beben solo café. Pero ¿cómo se toman un café a las 9 de la noche? Que llegan y dicen, hey, y luego les extraña que no se duermen. Y luego les extraña que no se duermen y que tengan problemas psicológicos. Nada, yo por eso decidí que nuestro Mediterráneo también se mata, pero se mata con otra alegría y con otra sal. No tiene nada que ver. Nada, y además comen mucho mejor, oye, yo desde luego, los míos comen muy bien. Sí, es verdad que hay veces que me echan en cara que no comen sano, pero claro, tampoco, ¿sabes? O sea, aquí comen lo que se come aquí en la zona, que eso es lo que digo siempre, digo, vamos a ver, ¿quién se va a creer que una pareja de la Guardia Civil se va a sentar en la plaza de San Lorenzo y va a pedir una ensalada de quinoa? Eso no es coherente, o sea, piden una morcillita, piden su chistorra, y además, ¿quién va a traer el colesterol alto? Pues no tiene el colesterol alto, que suben muchas cuestas, hombre, así y que además que son jóvenes todavía. Son jóvenes, sí. Los tuyos se pueden permitir esas cosas sin ningún problema. Los míos comen sanamente. Será por la edad. Os hago una última pregunta a cada una de vosotras antes de dar la palabra al resto de los compañeros. Teresa, la experiencia de escribir a 4 manos, ¿cómo es eso? La experiencia de escribir a 4 manos... siempre nos sientan en las mismas mesas a los que hemos escrito a 4 manos y solemos ser todos muy educados y entonces nos preguntan cómo es esa experiencia y todos nos miramos, sonreímos y decimos es súper enriquecedor, es maravilloso, es como tener una novela que tenga un padre y la madre que decía Elia o 2 madres o lo que sea. Bueno, a mí me extraña un poco que el camino, normalmente, evidentemente hay excepciones, y ya sé que Rosa Montero ha escrito a 2 manos después de escribir a una, pero normalmente la experiencia es que escribes a 2 manos, a 4 manos, y después escribes a 2.
Y cuando has escrito a dos, a mí me pasa ahora que mi compañero francés está todo el rato mandándome capítulos diciéndome, vamos a volver, vamos a resucitar a Andreani. El otro día, bueno, me mandó en enero 1, y yo lo leí y al primer capítulo le dije, perdone, pero esto es una chorrada, y además encima me empezó a meter una diatriba otra vez de estas del jazz, y le dije, mire, yo esto del jazz, sáquelo directamente. Esto lo firmas tú solo. Porque, claro, bueno, pues al final se enfadó conmigo, entonces claro. Yo pensé, digo, mira, Ande, que ¿Y te estoy extrañó? bien contenta en San Lorenzo del Escorial, déjame en paz y quédate tú ahí en Alsacia, que también es bastante oscuro. Así que yo creo que es verdad que es muy enriquecedor, pero donde esté la libertad de hacer lo que te dé la gana con tus personajes, Mejor. 1000 veces mejor. Sí. Y a ti te quería preguntar, Ele, por la experiencia audiovisual. O sea, tú has tenido Audiovisual. una serie y un largometraje que yo sepa. Tengo O dos más. largometrajes y Dos una largometrajes serie y un corto. ¿Has participado en los guiones? ¿Te han contado contigo para algo en el rodaje? ¿Te han preguntado cosas? Ha sido muy, muy diverso. En la primera, que fue una basada en un cuento largo mío de ciencia ficción, en esa yo trabajé durante un año con el director en el guión. Con el director y otra chica que era guionista y de lejos, por internet. Hasta que ya llegó un punto que le dije, mira, la película es vuestra, yo no puedo más, yo tengo muchas otras ideas y yo no puedo estar siempre dándole vueltas a la misma idea, vosotros. Y salió muy bien, en esa me quedé muy contenta y tuve la sensación de que íbamos en la misma línea y nos iba muy bien. Luego en la serie, ahí no tuve buena experiencia, pienso que la novela es totalmente diferente y que han estropeado bastante el guión. De hecho, no debería decirlo porque se supone que no puedo hablar mal de la serie, pero sinceramente no me gustó demasiado. Y en la última película, la de El Orfebre, quedé muy contenta. O sea, son dos historias distintas, o sea, no son iguales. Lo que yo escribí no es exactamente lo que luego se ve en la película, pero la idea es la misma, el feeling es el mismo, y la directora y yo estuvimos en contacto durante mucho tiempo y nos fuimos cambiando los guiones. Ella me mandaba los guiones, yo le daba mi opinión y los fuimos puliendo y quedé muy contenta, la verdad. Y si tengo otra experiencia, lo que voy a hacer es, si alguien quiere volver a comprar un texto mío, tienen que contar conmigo para guionizarlo. O sea, si no cuentan conmigo, no lo vendo. Y ya está. Gracias. Las largas sombras. Es el mismo nombre que la novela. La novela está por ahí, es muy agradable de leer, es muy misteriosa, o sea, tiene... Pero no puedo contároslo en qué difiere de la serie porque os estropearía totalmente lo central. Entonces, yo pienso que es mucho mejor que leer la novela, de verdad. Y si no queréis, o sea, para que veáis que no es por enriquecerme, sacarla de la biblioteca. Pues os toca a vosotras. Yo no tengo ninguna pregunta más, así que como no preguntáis nada, vamos de rasca. Ánimo, que sabemos que podéis, que ya lo habéis hecho. Quería saber si igual que a los boxeadores o a los practicantes de artes marciales, a las escritoras como vosotras de novela negra, también una sentencia judicial por asesinato sería agravada por vuestra profesionalidad. A ver, ¿una sentencia judicial qué? No, que digo que igual que a los boxeadores, Sí. sabes que si uno es boxeador y, por ejemplo, pues golpea a alguien en la calle, ya. Sí, ya lo he pillado. Pues os lo digo en el mismo sentido, si por vuestra experiencia Ajá. de años pensando muertes. Yo supongo que La de sí. Elia seguro, como ha contado lo del coche. O sea, yo cuando ha contado lo de meter al muerto en el coche, ella debe haberse fijado ya, porque yo no me había fijado en lo del saltito. Yo en me he lo del fijado muy lado bien. He metido plano. muchas maletas en esta vida. Sí, yo también, pero... Un juez instructor, si Sí. de repente estáis en el contexto de un asesinato tal, supongo que lo tendría en cuenta enseguida. Yo también supongo que lo tendrían en cuenta erróneamente. Quiero decir que no creo que eso tenga mucho sentido. Yo voy a decir por ayudar que todo esto se ha grabado, o sea que... Así. No, que yo me figuro que lo pensarían, pero
que estaría muy mal pensado, porque una cosa es lo que tú te inventas y te imaginas cuando tienes todo el tiempo del mundo y puedes organizar los hechos para que sucedan como a ti te convienen. En la realidad, por muchas veces que tú hayas imaginado otro tipo de asesinatos, si de verdad en la realidad tú quieres cargarte a alguien, tienes que contar con que, por perfecto que sea tu plan, hay 3.000 imponderables con los que no puedes contar. Y todo eso hace que nunca vayas a cometer un asesinato perfecto en que no te puedan pillar. Entonces, si el juez piensa que el hecho de que yo llevo 20 años pensando en crímenes es un agravante, pues tiene derecho a pensarlo, pero yo creo que no. Yo creo que no tiene... Pero bueno, se habla, por ejemplo, de la juventud con los juegos violentos, cómo ha podido eso influir en la violencia. Casi os lo pongo igual a vosotras, ¿no? De que si tanto tiempo o tantos años, tantas novelas con el entorno violento... Sí, pero tú fíjate que los asesinatos que de verdad suceden, o sea, si uno mira los asesinatos que se dan en la realidad, no tienen ningún tipo de sutileza, ni de inteligencia, ni de cálculo. Son gente bruta que va con un cuchillo o con un lo que sea y mata a la otra, normalmente a una mujer. Y no se plantea cómo lo hago para que no me pillen, por ejemplo. Hombre, a lo mejor el del escritor de novela negra no le cogen. Y el ser escritor de novela negra... No conocemos estadísticas de entre escritores, que no habla mucho, asesinos, ¿cuántos son de novela negra? Pero podríamos decir que es un, que es un atenuante. No conocemos esa Pero mira, estadística. en Viena, yo estuve informándome cuando escribí La Noche de Plata, que sucede en Viena, estuve documentándome, y la unidad de homicidios de Viena tiene 100% de resolución de casos en los últimos 15 años. O sea que no han pillado, los han pillado a todos. Lo bueno es que un asesinato no se sepa que es un asesinato, entonces no te cazan. Que parezca un accidente. Que parezca un eso accidente. Lo de siempre es lo ideal, que parezca un accidente. Pero es que está muy mal eso de cómo montas un accidente que de verdad parezca un accidente. Porque hoy en día la policía tiene unos medios que yo cuando leo novelas de hace 50 años me dan una envidia a los escritores. Os lo juro. Bueno, hay escritores que dicen que ellos se mantienen todos en unos años determinados para no avanzar demasiado. Claro, que no ponen sus casos en los años 40. El ADN ha hecho mucho daño a la literatura. Mucho daño. Es verdad, además hoy en día hay tanta... Cuando tú lees novelas de hace 60 años, pues no había análisis de ADN, no había ni huellas dactilares, no podían determinar ni el grupo sanguíneo. Oye, así era muy fácil cargarse a la gente. Pero ahora lo tenemos muy mal. Ahora lo tenemos realmente muy mal. ¿Usted cómo se ha enterado? No sé, me lo contó su Android. No, en serio, es muy difícil. Más preguntas. ¿Estáis pensando en matar a alguien? Porque después de esto es que una sale así como con muchas ideas, ¿no? Como cuando vas a un fin de semana culinario y de repente te apetece probar recetas que no habías probado nunca. Llegas a casa y te lanzas al soufflé, pues esto igual. Sales aquí y dices, ¿a quién podría yo matar? Pero hay que pensar que el primer soufflé se derrumba cada vez, así que lo del asesinato también... Aquí hay una pregunta. Sí. Una pregunta que aparentemente es muy simple, ¿no? Si es posible que en una novela negra el final sea un final abierto. Sí, según yo sí. ¿Crees que sí? Según yo es posible, pero sé que a las personas que leen no les gusta nada. No les gusta nada, porque yo tengo una con final abierto y hay mucha gente que protesta. Sí, eso casi todo el mundo protesta. Y si es una novela juvenil, ni la miran. O sea, la detestan. Los jóvenes de verdad odian las novelas con final abierto porque piensan que es una maña del autor para no comprometerse. Y piensan, mira qué gracioso, hombre, y no dice cómo acaba. Y no se dan cuenta que la gracia es que el final abierto no es que no sepas cómo acaba, es que quieres dejarlo tan abierto como en la vida. Pero no gusta. No sé si habéis leído una novela que a mí me impresionó mucho, de Stanislav Lem, que se llama La investigación. Es una novela muy curiosa, como todo lo que escribió Stanislav Lem, y va de una investigación en un futuro, en un sitio muy raro. Es una especie de, no sé, como estación espacial, ciudad moderna extraña. Bueno, pues hay unos crímenes interesantísimos, dificilísimos, o sea, de esos que dices, ¿cómo lo ha hecho y cómo ha podido?
y estás deseando que te lo explique, deseando que te lo explique. Lo leí en papel, claro, hace mucho tiempo. Y llegas a un punto en que ves que te quedan 10 páginas y piensas, mal andamos, porque le quedan 10 páginas para resolver el crimen. Pues a ver qué hace. Y piensas, bueno, como era medio genial este hombre, lo mismo. Y viene el inspector y te dice, pues creo que ya sé cómo es, cuéntamelo. Entonces empieza a contarlo y tú lo vas leyendo y dices, venga ya, menuda estupidez, esto no puede ser. Entonces el inspector dice, esto es una gilipollez, es imposible que fuera así, no puede ser. Entonces piensas, me quedan 5 páginas, a ver qué se inventa. Continúa, te da otra teoría, es igual de idiota que la primera, y llegas al final y te dice, pues no tengo ni idea de cómo ha sido. Pues no lo sé. Tendremos que cerrar el caso porque los indicios y las pistas no concuerdan. Bueno, no es la primera vez que cerramos un caso. Y cierran el caso y no te enteras. Yo cerré la novela y si lo hubiera tenido de cerca, lo habría asesinado. O sea, me parecía una poca vergüenza que me hiciera eso. Pero fijaros que yo entonces tenía como 17 años, tengo 68 y no se me ha olvidado. O sea, todavía pienso en esa novela y todavía pienso, qué chulada de novela, que es capaz de hacerte eso. Y la tengo todavía en la cabeza. Es una gran cosa. Pero eso es mejor que lo que yo llamo el síndrome del primo australiano. Que es el síndrome del primo australiano. El primo australiano, sí, el de Agatha Christie. Que cuando llegas al final de la novela y de repente te aparece como asesino en las últimas 5 páginas, sí, el primo que se fue a Australia, sí, y que se ha enterado después de leer unas cartas y unos diarios que le han llegado con una botella desde no sé dónde, que tiene que volver a vengarse y entonces se monta en un avión y se venga, y eso te lo colocan en las últimas 5 páginas y entonces se dices, viene y se venga. Me estás tomando el pelo, ¿verdad? O sea, me estás tomando el pelo. Eso sí que es una poca vergüenza. Eso sí que es poca vergüenza, porque esto es honesto. Esto es honesto y sobre todo es de verdad, realista. Es un flash. Es muy realista, es experimental y es la leche. O sea, algo que dices, ¿de verdad? ¿Me ha hecho eso? Y yo me he dejado hacer eso y no he notado que lo iba a hacer. Y no lo notas, tiene su lógica. Porque tú confías en tu detective. Tú piensas que el detective, sobre todo yo a los 17 años que había leído a Agatha Christie y a Poe y a Sherlock Holmes y todo esto, pues tú piensas que tu detective, como es genial, en 5 páginas te va a armar todo el rompecabezas y de repente lo vas a ver. Y estás esperando que te haga eso. Y te dice, pues ni idea, pues no lo sé. No lo sé, esto es demasiado difícil. Esto y de paso te manda el mensaje, no habrá justicia. Por ejemplo, o sea, la justicia no siempre sucede, nos gustaría. Porque una cosa que hacemos siempre los lectores de negro y los lectores de terror es leer un género que parte del orden, pasa por el caos y se reintegra el orden. Y nos gusta esa sensación de hemos vuelto al orden. Por eso los estadounidenses y sus malditas películas en que en la última escena siempre se llevan esposado a alguien, a quien sea, para restaurar el orden, ¿no? Pero eso no es real. Eso no tiene mucha relación con la realidad. Entonces a mí de vez en cuando me gusta que me sorprendan y que pasen cosas como esa, que no se haga justicia, que es lo que pasa en la vida cotidiana en muchos más casos de los que nos gusta, que no hay justicia y que el malo no lo paga y que el rico que ha robado es más rico porque ha robado y se va a las Seychelles con todo lo que ha robado y alegría. Si el detective es un hijo de su madre, pues a lo mejor se queda con una parte del alijo y a vivir, que son 2 días. Canarias. Y se va a las Canarias porque a las Seychelles es muy sofisticado. Claro. No. Hay de todo en el género. También hay corruptos y cosas. Sí, los antiguos sobre todo. Los antiguos eran caballeros. Ahora, como ya no se lleva eso de ser caballero, pues no. Más cosas. ¿Qué tema es el que, por ejemplo, tú has dicho antes, Teresa, pues hay un tema en realidad que es el que yo quiero tratar? Me invento toda esta película en esta línea, ¿no? Pero, ¿cómo de alguna manera eliges el tema? Son por siempre... ejemplo,
pues la corrupción, no sé, Son situaciones que te marcan por algo. El primer libro, tampoco quiero contar muy bien el caso que fue, porque entonces estoy destapando la mitad del libro. Fue un caso que pasó en Alemania y que dividió la opinión de la población. Se estuvo discutiendo durante meses sobre ese caso y si era lícito aplicar las torturas en algunos casos o no era lícito. Ese fue el tema que me interesó en ese libro. Los buscas o te buscan a ti, de repente escuchas una historia en el metro y esa historia que estás escuchando en el metro de alguien que está hablando con su hija y le está diciendo algo, de repente eso se convierte en una historia, porque yo creo que lo que nos caracteriza muchas veces al escritor es que somos capaces de ver a alguien por detrás e imaginarnos la historia de ese alguien, que seguro que no tiene nada que ver con la historia real, pero nosotros le vemos por detrás y estamos convencidos de que se llama Pepe, que está casado, que tiene un amante, que viene de hacer la compra pero ha mentido porque ha dicho no sé qué. O sea, que toda esa historia ya la tienes en tu cabeza solo de ver andar por delante tuyo a ese señor. Por cierto, ni siquiera quieres que se dé la vuelta, ¿eh? Yo hay muchas veces que veo a alguien por detrás y que me estoy imaginando su historia y no quiero verle la cara, porque entonces ya como que me desbarajusta la idea que tengo. Gracias. Sí. Nada. ¿Más cosas? ¿Os quitáis en algún momento de la cabeza todo este mundo de la escritura, que me imagino que tendréis que estar 24/7, no sé, me da la sensación, ¿no? Con las historias, esto es para siempre. los personajes, Sí. lo que sea, ¿no? Sí, esto es no puedes evitarlo. Esto, bueno, yo en mi caso, lo de la escritura es como cuando te acabas de enamorar de alguien. Que cuando te enamoras de alguien no haces más que pensar en ese alguien y todo te recuerda y todo dices, ay, esto se lo tengo que contar, o mira, esto es justo el color que estaría bien para una camisa. Siempre estás pensando en algo que tiene que ver con la persona que quieres. Entonces, cuando te acabas de enamorar de una historia, no te puedes bajar de la historia. Estás todo el rato pensando en esos personajes, en cómo soluciono esto, en dónde los llevo, qué quiero poner. Y cuando vayan a comer, dónde van a ir a comer y qué van a hablar en esa conversación. Y te pasa de día y de noche. Cuando estás con más gente, normalmente estás en la conversación y lo otro baja el nivel, pero en cuanto te vas tú sola o ya te metes al cuarto de baño a lavarte los dientes y te metes en la cama y tal, empieza todo a crecer y a subir, te metes en la cama y ya yo por lo menos ya estás en ese mundo. Y si todo va bien, te duermes y no pasa nada. Pero si, como decíamos antes, llegas a un punto en que dices, ¿y ahora cómo coño lo saco del lío en que lo he metido? Entonces ya no te duermes. Entonces te levantas y te paseas por la casa y quitas una cosa de aquí, la pones allá y piensas, ve, hay una telaraña, traigo la escoba y la quito, está muy alta. Sí, pues ya que estoy, te pones un eso, quitas la telaraña, sigues pensando y cuando ya ves un camino, ya te puedes ir a dormir y ya está, hasta el día siguiente. Y es que convivo con ellos, o sea, ya llevo tantos años levantándome con Karen y con Cano que me levanto con ellos, me meto en la cama con ellos. Y es verdad que vas por la calle y vas pensando, hombre, aquí les podía traer a tomar una copa. Y además después, claro, yo, pues como ya os digo que yo tanta imaginación no tengo, pues entonces yo los llevo a sitios que conozco. Y entonces pues me voy al mercado de Chamartín y salgo al mercado de Chamartín y me voy a tomar un café. Pues al día siguiente Karen y Cano están discutiendo del en el mercado. O sea, es así que no te abandona. Y además es una cosa que cuando te levantas, yo tengo la necesidad de escribir. Yo no conozco, puede que escriba muy poco, puede que solo escriba un párrafo, un par de líneas, si no es un capítulo, porque no todos los días te sale ese capítulo maravilloso. Eso pasa muy pocas veces. Cuando te pasa estás muy contento. Cuando escribes un capítulo de un tirón, que además lo lees, que está bien y que no hay que cambiarle ni una palabra, eso es maravilloso, pero no es lo común que te pasa todos los días, porque si no entregaríamos todos libros cada 6 meses. Pues sí. Cosa que no es él. Pero siempre me levanto por la mañana y escribo un par de líneas o en algún momento del día me meto otra vez en la historia, sobre todo porque no quieres abandonarla, no quieres, estás como, porque además tú quieres saber cómo sigue. Yo tengo la ventaja que como escribo en el lado del pasado y en el lado de la investigación, o sea, en el presente, en el momento en que me atasco en una,
y estoy como Elia diciendo, en menudo berenjenal les he metido, ¿cómo consigo sacarle de aquí? Pues yo, en vez de coger la escoba y quitar la telaraña, tengo la suerte de poderme ir al pasado, y con el pasado, digamos que me refresco el cerebro, y entonces puedo volver. No, esta garganta. Simplemente comentar que eso es muy parecido a los procesos de creatividad en un proceso de investigación histórica o literaria, ¿no? O sea, la pasión, esa pasión que se te mete en tu vida, si ahora vas a un archivo, si ahora vas a otro, me has sacado puntas, o sea, me comparto con vosotros ese proceso de creatividad, es apasionante, da sentido a la vida, pero no te lo quitas ni en la peluquería. Sí. Y se da igual si estás haciendo una tesis que una novela. Puedes estar siempre en ello. Llena mucho, la verdad que sí. Y además afecta a la situación en la que estés. Si tú tienes un día tristón, no te va a salir la escena más divertida de todo el libro. A mí eso por lo menos no me pasa. O sea, que estás en una situación en la que te va mal por lo que sea, porque has tenido, y eso se refleja inmediatamente. Entonces, está bien que escribas el capítulo tristón si tú estás tristona, porque entonces consigues meterlo mucho más y acercar mucho más al lector. Yo tengo un capítulo que escribí sobre una situación que había vivido yo, que ahora cuando lo leo es terrorífico, pero porque me causa, porque está escrito tan desde dentro, es una situación que era muy similar, y entonces es claro, al final acabas trasladando todos tus sentimientos a esos personajes. Pregunta. Habéis mencionado varias veces vuestra participación en grupos de lectura, bueno, pues estas experiencias ahí. Quería saber si, porque últimamente se oye mucho que hay un gran fomento, ¿no? Hay un gran impulso. ¿Es solo aquí en España o también, como vivís fuera, en parte, pues si en Alemania o en Austria también participáis en clubs de lectura? Y qué diferencias observáis, si es que las hay Habla tú. No, o es los que lectores y lectoras. No lo sé, porque llevo 3 años viviendo en España, y anteriormente en Alemania tenían COVID, o sea, en la época del COVID se paró todo. Lo que sí que yo he vivido en Alemania son presentaciones, que a mí me resultan mucho más, no quiero decir aburridas, pero a mí me gusta mucho más el club de lectura. El club de lectura me parece una de las cosas más maravillosas que hay, porque te enfrentas a lectores que han visto cosas que tú no te has dado cuenta, y que se conoce que ha sido, pues, esa historia, la tontería del azúcar y mis postres, que yo no tomo postre, y de repente esta señora se ha dado cuenta. Así, o se dan cuenta de lo que comes, de lo que te gusta, porque eso es lo que les vas dando a tus protagonistas. Y es muy divertido y sobre todo muy gratificante cuando de repente has querido contar algo que nadie ha visto. Y estás todo el rato en los clubes de lectura. Oiga, ¿y usted no ha visto esto? Y tú, pues no. Y tú, que te has tirado todo el libro intentando meter esa pequeña cuñita ahí, y nadie lo ha visto. Y de repente llegas a un club de lectura y una señora se levanta y dice, pues a mí me ha llamado la atención esto. Y entonces es como, ¡pah! Gracias. O sea, lo ha visto. Por fin lo ha visto usted. Sí, así que a mí los clubes de lectura me encantan, y me encanta hacerlos mucho más que las presentaciones también, pero los clubes de lectura son, sobre todo porque aprendes una barbaridad del lector, y me gusta oírles discutir, porque me recuerdan mucho a Karen y a Cano, y entonces se ponen a discutir en plan, este tiene razón, no, lo que estás diciendo es no sé qué, está muy bien. Sí, a mí también me gustan muchísimo, y la única diferencia que yo encuentro es que en España suelen ser más grandes. En España suele haber más personas en un mismo club de lectura y hay mucha más interacción. Y hay que organizarlo de manera que todo el mundo pueda hablar, y que no haya 3 o 4 que hablen por un lado y 3 o 4 por otro lado, sino que todos hablen con todos. Y en Alemania o en Austria es más bien clubs de tipo de 6, 8, 12 personas, y son mucho más disciplinadas y hacen una pregunta cada una, para que la cosa no se haga demasiado larga y todo esto. Son mucho más así. Esa disciplina no existe en este país. No, pero tiene una razón de ser. No cuesta más, es verdad. Pero tiene una razón de ser, porque como los alemanes tienen siempre el verbo al final, tienes que esperar a que acabe la frase para saber si interrumpirle, sí o si no. para saber si sí o si no. Entonces yo creo que en muchas cosas no es que sean tan educados, es que están esperando a ver de qué va la cosa. Y entonces cuando llegan al final, entonces ya pueden de repente soltarse. En cambio el español, en el momento en que tenemos el verbo, dices, vale, ya está, el resto paja, ¿sabes? O sea... Sí, además los españoles tenemos en general una costumbre muy chula, que es
ponerte a hablar antes de saber lo que vas a decir. Tú empiezas a hablar y en algún momento, poco a poco, vas sabiendo lo que quieres decir. Y eso en general en alemán no pasa. En alemán en general la gente ya sabe lo que quiere decir antes de hablar. Por eso nos cuesta tanto aprender alemán. Total. Es verdad.